Buenos días. Vamos a dar inicio a este tercer día de sesiones y con mucho gusto les presento al doctor Pere Sunyer Martín, quien es licenciado y doctor en Geografía por la Universidad de Barcelona. Su tesis de doctorado, La configuración de la ciencia del suelo en España, 1750-1950, recibió el Premio Extraordinario 1993 de la Universidad de Barcelona. Se encuentra en México desde 1997 por medio del Programa de Cooperación Jóvenes Doctores de la Agencia Española de Cooperación Internacional y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES. Fue profesor investigador en el área de estudios ambientales del Centro Tecnológico Aragón. Desde el 2008 es profesor de la licenciatura de Geografía Humana, Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa. Es miembro del Sistema Internacional Nacional de Investigadores, nivel 1, desde 2002. Entre sus temas de interés están los relacionados con los estudios del medio ambiente actuales e históricos. Le damos la bienvenida a Pere Sunyer. Bueno, no sé si se escucha bien. A ver, yo antes, como primera aclaración, cuando estoy nervioso, como encima soy español, hablo más rápido y encima no vocalizo. Entonces, trataré de hacerlo lo más mexicanamente posible. Pero bueno, todo puede pasar, ¿no? La conferencia, bueno, la plática que tenía preparada, la he titulado así: Paisaje y ordenamiento territorial. Mejor aquí, ¿no? Dos conceptos que hace falta que se pongan de acuerdo. En principio, en el caso europeo, cada vez hay mayor sensibilidad, desde hace ya bastantes años, acerca de la necesidad de conservar el paisaje, pues se está viendo que es un indicador tanto de calidad de vida significa calidad ambiental también, y es un elemento que se está considerando ya como necesario para salvaguardar la memoria histórica del territorio y, por tanto, la identidad. En países tan pequeñitos como los que hay en Europa, no me refiero, cuando digo país, a las grandes unidades estatales, sino a esas nacionalidades no siempre consideradas o que no han conseguido tener Estado, la necesidad de salvaguardar los paisajes en un momento como el actual, en el que la modernidad tecnológica, la modernidad social, la vida urbana está llevando a que esos paisajes se pierdan, el aprecio sobre esa parte del patrimonio es cada vez mayor, ¿no? Entonces, eso es un elemento que vale la pena considerar. Y después, todavía más, es necesario, en un momento también como el actual, en el que se está desvalorizando la ordenación del territorio, o ordenamiento del territorio, como se dice aquí, se desvaloriza porque significa una mayor intervención de la administración pública sobre las decisiones de los agentes económicos, llámese particulares, llámese empresas, ¿no? Entonces, esa intervención del Estado sobre el territorio se ve con malos ojos. Y entonces, hay una contradicción entre la necesidad de conservar ese paisaje, esa identidad nacional, y la propia intervención necesaria del Estado para regular la acción de los agentes económicos. Eso yo creo que es el principal elemento que hay que considerar, ¿no? Bueno, pasando a la plática, empiezo con esta diapositiva y una frase. Esta frase la encontré en un libro me parece que es un escritor argentino, un psicólogo argentino, Jorge Raúl Aragonés, en un libro que se titula Memoria del territorio. Dice así: hubo un tiempo en que no había objetos. ¿Por qué empiezo por esta frase? Empiezo por esta frase porque cuando estamos hablando de paisajes, territorios, la necesidad de ordenarlos, etcétera, en realidad lo que estamos haciendo desde el mundo occidental es ordenar objetos, ponerlos a disposición de la sociedad, del particular, de lo que sea, para que eso funcione de alguna manera.
El hecho de que haya objetos no es ninguna tontería. Significa que, básicamente, una cosa. Si hay objetos, hay sujetos. Objetos significa, si nos remontamos a la etimología griega, significa poner delante, tener delante de, ¿no? Si hay una cosa que nos ponemos delante de, hay alguien que está detrás, viendo, ¿no? Que es el sujeto. Eso es un cambio fundamental que ocurre en diferentes etapas. No quiero aquí dar cátedra al respecto porque no soy experto en el tema, pero ocurre en diversas etapas. Desde la prehistoria, pero un momento clave va a ser en el siglo XVIII, ¿no? El siglo XVII-XVIII con el racionalismo de Descartes, con el empirismo inglés, etc., ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los objetos? Que resulta que actualmente no hay forma de vivir sin ellos. De hecho, nacemos, viviremos y moriremos en un mundo de objetos, en un mundo de cosas que están fuera de, ¿no? Esta sensación de estar rodeado de cosas que nos acompañan toda la vida, eso es una cuestión muy occidental, y muy occidental a partir de un momento determinado. Se ve que, al menos hasta en la época de los griegos, la época de la Grecia clásica, esa separación no era tanta. ¿Por qué? Porque había el propio término griego de objeto no existía propiamente, ¿no? Entonces, el pensador griego pensaba que había un alma en las cosas que era idéntica al propio alma, una esencia por la cual éramos parte de. La fisis no era una cosa extraña, era parte de nosotros, del ser humano. Entonces, esto pasó así en el griego. A la traducción al latín ya hubo un cambio, porque la traducción de las palabras griegas al latín ya permitió la primera creación de objetos, ¿no? Por la propia objacere, ¿no? Y después el otro paso fue a partir del Renacimiento y, sobre todo, a partir del siglo XVII con Descartes, ¿no? Entonces, nacemos y vivimos en un mundo de objetos. Estos objetos los utilizamos para todo. En realidad son prótesis. Esto de aquí es una prótesis, ¿no? El coche es una prótesis. Esto es una prótesis. No podemos escribir sin una cosa que nos ayude, ¿no? Estamos rodeados de prótesis que nos ayudan a impulsar, a potenciar nuestras capacidades, ¿no? Encima de estos objetos les hemos conferido poder. El hecho de que en un momento determinado, me imagino en la época prehistórica, un señor agarrara una rama y esta rama la utilizara para machacar al vecino, ya es poder. En el momento que esa estaca la ponía delante de su puerta, de la puerta de entrada de su cueva, donde residía, solo ese objeto ya tenía poder, ¿no? Y entonces, eso es importante. Importante considerarlo porque prácticamente nuestra vida, bueno, ya si nos remontamos a nuestra infancia, seguro que hay momentos que perdemos no sé, mis hijos, ¿no? Pierden el Lego. ¿Cómo el Lego? Un drama, porque ese Lego tiene poder. Ese Lego es una representación de muchas cosas, ¿no? Dice Aragonés, es que es más importante hacer algo de un objeto que no la propia existencia del objeto, el objeto concreto. O sea, no es tanto que exista esto, sino que lo que hacemos con esto, ¿no? Lo lanzamos, esto sirve para beber, sirve para, no sé, para muchas cosas que podemos utilizarlo, ¿no? En este mundo de objetos nos sentimos seguros, nos sentimos acogidos y encima es un primer paso para lo que se va a llamar la secularización del mundo, ¿no? Una secularización, una desacralización que nos permite manipular. Si una cosa ya no forma parte de mí, ya la puedo manipular, ¿no? Y eso sucede a partir del siglo XVII, sobre todo, ¿no? Estamos manipulando el mundo, nos hemos separado de la naturaleza, podemos manipularla económicamente, podemos maltratarla, podemos quemar un bosque, porque como no forma parte de nosotros, pues no pasa nada. Pero no solo eso, esa desacralización o secularización también sucede a nivel social. La sociedad se puede alterar, no es un orden divino, hay unos cambios posibles dentro de ese esquema social, y lo más grave es que también secularizamos al individuo,
que es el último paso grave, ¿no? Es decir, si conseguimos convertir a un individuo en objeto, entonces lo podemos manipular. Ya no es parte de mí. Yo sé que es un ser humano, pero es otra cosa, ¿eh? Entonces, en el momento que ya hemos perdido el sentido de unidad como seres humanos, etcétera, o como seres naturales, o como seres sociales, ¿no? Entonces podemos hacer lo que queramos, ¿no? Bueno, ya he mencionado, si hay objetos, hay sujetos. El paisaje es un objeto. El paisaje es un objeto. Lo que estoy hablando ahora es un objeto. El territorio también. Es un espacio formado por objetos, sobre todo, componentes, etcétera. Y, por lo tanto, también lo puedo ordenar. El paisaje, luego lo mencionaré, nace un poquito a partir de esa secularización de las cosas también, ¿no? No es casual que en el mundo occidental la representación del paisaje empezara a funcionar a partir del siglo XV, ¿no? Con Jan van Eyck y con Alberto Durero, etcétera, ¿no? Son primeros pasos para esa separación del objeto, ¿no? Bueno, hablar de paisaje y ordenamiento del territorio puede resultar paradójico. Es paradójico la asociación entre una cosa y otra. ¿Por qué? Porque son dos conceptos de alguna manera contrapuestos, así a grandes rasgos, ¿no? El paisaje es un producto no voluntario, involuntario, ¿no?, de una acción constante, larga temporalmente, del ser humano y su sociedad sobre el territorio. En muchos casos, esa acción deriva de usos económicos diversos que se cruzan y entrecruzan en el tiempo. Es un resultado histórico, más que emocional, del vivir y del habitar, si bien el ojo que lo crea y le da sentido, que lo arterializa, según el concepto que propone Alain Rougier, que lo toma de Michel Montaigne, suele ser cualquier otro que no el protagonista de su elaboración. Es decir, el sujeto que convierte o arterializa el paisaje no es el que vive de ahí, es un señor que viene de fuera. Generalmente lo llamo así urbanita, ¿no? El señor que vive en la ciudad y se encuentra con un paisaje determinado, lo descubre él, ¿no? Uno es el usuario del paisaje, el señor campesino, que vive del bosque, que vive del campo, directo o indirecto. Normalmente el que descubre sus cualidades estéticas, los valores históricos y ambiental que en él se resguardan. Y el otro es, uno es el usuario del paisaje, el que viene de fuera, y otro es el productor, el que lo produce. Alain Rougier lo dice muy bien. No hay genius loci, no hay espíritu lugar para quien vive de un paisaje, para quien tiene que ganarse el sustento de estos paisajes, ¿no? El otro concepto, el del ordenamiento territorial, nace de una acción dirigida, consciente, racional, más resultado de una toma de decisiones políticas que de una práctica científica, técnica, con la que también guarda relación. El ordenamiento territorial se hace con una finalidad que viene definida en gran parte por la maximización de los beneficios económicos, sociales, ambientales y la minimización de los perjuicios, muchos de ellos en forma de externalidades, un término que se usa mucho en economía. Todo ello en función del criterio propuesto, de un criterio determinado, o en otras palabras, del predominio de las diversas ideas que sobre la economía, la sociedad y el medio ambiente tienen las personas que tienen potestad en el tema territorial y lo proponen, a saber, los políticos, los técnicos, la administración, los científicos, arquitectos, ingenieros, etc. Con el ordenamiento del territorio se intenta obtener el funcionamiento armónico y eficiente del conjunto organizado, orientado hacia una forma de entender el desarrollo y el progreso, ligado directamente con la generación de plusvalías, aunque esté mal decirlo, económicas, beneficios sociales e, irónicamente, ambientales. Y, finalmente, políticas. La parte política es súper importante en las cuestiones de ordenamiento territorial, más importante que las propias investigaciones de los científicos, ¿no? Por lo general, el resultado estético de este actuar sobre el territorio, el respeto a la mirada del que lo usa y del que lo habita, no son los términos esenciales que orientan tal actuación, aunque cada vez son más tenidos en cuenta, y quedan relegados a un último lugar por cuanto, en una primera instancia, lo que manda es el fin utilitario. El territorio es el medio, y su ordenación es el instrumento
el instrumento a través de los cuales se trata de maximizar esos beneficios individuales, sociales, etc. En este sentido, es natural que la forma que adquiera el territorio transpira el paisaje y sea este, el paisaje, el fiel reflejo del tipo de sociedad que sobre él se asienta y actúa, o sobre el que en él se ha asentado y actuado. Leído en términos de la ordenación territorial, tal como se menciona en la Carta Europea de la Ordenación del Territorio, el territorio es una perogrullada, ¿no? Una verdad de perogrullo, dicen. Es la expresión geográfica, espacial, de las políticas económicas, sociales, culturales, ecológicas de la sociedad. No es extraño, por lo tanto, y esto lo explicaré un poquito más adelante, una cosa importante es que, lo dice Agustín Berke, es que se pueda expresar mediante palabras el paisaje. ¿Qué sucede actualmente? Que nuestro lenguaje se ha empobrecido tanto que no tenemos ni palabras para describir un paisaje. Entonces, ese deterioro constante de los paisajes tampoco importa. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos palabras para expresarlos. Entonces, esto es la gran paradoja con la que vivimos actualmente, ¿no? Las consecuencias de este actuar de la sociedad sobre el territorio han ido valorándose progresivamente a medida que aumentaba la sensibilidad hacia los problemas ambientales y se empezaba a asociar la calidad del paisaje también con la calidad de vida y el bienestar social. Como quiera que se definan ambos conceptos, porque sobre el tema de calidad de vida podríamos estar discutiendo un buen rato y el bienestar social también, ¿no? Se entiende, pues, que tradicionalmente desde la Administración pública, en sus diferentes niveles jerárquicos y como entidad competente y encargada de impulsar la gestión del territorio, ya en forma de política territorial, de planeación y ordenamiento territorial, se haya tardado en asimilar el paisaje como elemento vertebrador del territorio, ni tan solo como concepto útil para calibrar el grado de su deterioro ambiental, que es a su vez el de la sociedad, su cultura y la historia, ¿no? Es por eso que ordenamos el territorio, ¿no? Un poco para pensar ese territorio de forma más fehaciente, ¿no? Resulta con todo ello desazonador que países como México, con una larga tradición en planeación territorial y sectorial, que ha contado desde tiempos de la revolución de proyectos de planeación territorial y planificación sectorial, y ha diseñado diferentes estrategias y proyectos de desarrollo regional, que ha apostado por el ordenamiento desde dos ámbitos, el urbano a partir de la Ley General de Asentamientos Humanos, y desde el punto de vista ecológico-ambiental, desde el año 88 y desde el año 96, respectivamente, con la Ley General de Equilibrio Ecológico, la LEGEPA, en dos épocas. A partir del año 88 se aprueba la primera Ley General del Medio Ambiente en México y al año 96, con la presidencia de Zedillo, se reforma, ¿no? Esto ha vinculado con un cambio fundamental también. En el año 88 todavía se pensaba las cuestiones ambientales como ecológicas. Es decir, cuando hablamos de ecológico nos referimos a la salvaguarda de especies de flora o de fauna, hablamos de algunos temas ambientales, bueno, de la contaminación de los medios, ¿no? Pero no pasamos de esa barrera. Cuando se aprueba el año 96 la reforma, se incluye todas las discusiones que hay en el año 92, ¿no? Y entonces se incorpora todo lo que, donde pone ecológico, vamos a ponerlo ambiental. Entonces, ese cambio de lo ecológico a lo ambiental significa también un pensar de qué comporta los problemas del medio ambiente, los problemas de contaminación, etc. Entonces, se está pensando ya más en la sociedad, ¿no? Entonces, es un cambio fundamental, creo, en las cuestiones ambientales. El paisaje y el territorio y el ordenamiento territorial tienen en común esta cosa que pongo en medio, el territorio, que lo subyace y sin el cual no tendría sentido ni hablar de paisaje ni de ordenamiento territorial, ¿no? El mismo territorio los une, si bien la misma práctica sobre el territorio los separa o parece separarlos, como dos elementos irreconciliables de la praxis territorial. Uno, el paisaje, en su vertiente más extrema, se ha situado muchas veces en el plano de la percepción, de la estética y de los sentimientos, y de la intemporalidad de las cosas. El otro, el ordenamiento, en el plano de lo político y económico, de la racionalidad, y paradójicamente en la utilidad en el corto y mediano plazo, no más allá, ¿no? De entre estas prácticas que diferencian el paisaje del ordenamiento territorial, hay dos aspectos fundamentales sobre los que vale la pena poner énfasis. El territorio difícilmente lo vemos directamente, sino a través del paisaje. Es la crema del paisaje, ¿no? Pero difícilmente lo pensamos si no lo organizamos y lo ordenamos. O sea, nuestra forma de ver el territorio o de pensar el territorio es a partir del orden,
Si no hay orden, no podemos pensar algo, ¿no? En este punto se abre un reto fundamental para el geógrafo humano y que guarda relación con su quehacer. Por un lado, el pensar paisajeramente, que dice Agustín Berke, que puede ayudar a comprender los procesos que le dan forma y la manera como se organizan los elementos que sobre el territorio se disponen. Nada es casual. Y por otro, ver el ordenamiento, o sea, no solo pensarlo, sino verlo. Las formas de organización y ordenación del territorio que se proponen puede ayudar a reflexión y entender los procesos que se ponen en marcha con decisiones en los que el paisaje suele estar ausente. Dos antecedentes que son muy reiterados, bueno, al menos el primero de ellos, ¿no? En cuestiones de paisaje es el Convenio Europeo del Paisaje, que se aprobó en Florencia el año 2000, y hay una definición de paisaje que dice así: paisaje es cualquier parte del territorio, tal como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y humanos. Bueno, para llegar a esta definición, en el año 2000, hubo un largo proceso, ¿no? Un largo proceso que se remonta prácticamente a los años 70, en los que empieza la preocupación ambiental hacia los problemas ambientales y también con los demás, se asocia los problemas ambientales con los problemas del paisaje. Es interesante el antecedente que hay del Convenio Europeo del Paisaje en la Carta del Paisaje Mediterráneo, que a su vez tiene otro antecedente en el propio Benelux, ¿no? Dice así, comparen la definición, ¿no? Para la Carta del Paisaje Mediterráneo, el paisaje puede ser considerado como la manifestación formal de las relaciones sensibles de los individuos y de las sociedades en el espacio y en el tiempo, con un territorio más o menos intensamente modelado por los factores sociales, económicos y culturales. El paisaje es así el resultado de la combinación de aspectos naturales, culturales, históricos, funcionales y visuales. Esta relación puede ser de orden afectivo, identitario, estético, simbólico, espiritual o económico e implica atribución de los paisajes por los individuos o las sociedades de valores de reconocimiento social a diferentes escalas, local, regional, nacional e internacional. O sea, la definición de paisaje en esta Carta del Paisaje Europeo es impresionante, o sea, nada que ver con la que pone el convenio, ¿no? Mucho más rica, ¿no? Este es un paisaje de aquí, de México, ¿no? De aquí de Morelos, es subiendo en Tlayacapan, digamos, ¿no? Se ve todo un paisaje bien ordenado y hay una frase que me gusta poner, o es una reflexión que hace Agustín Berke, que es una de las personas que más ha trabajado las cuestiones del paisaje. Dice, ¿cómo es posible, ¿no? Y esto podría trasladarse a otros ámbitos, ¿no? ¿Cómo es posible que nuestros antepasados, que no se ocupaban del paisaje, hayan gozado de un pensamiento paisajero tan destacable y nosotros, que rebosamos de pensamiento de paisaje, estamos tan manifiestamente desprovistos de él? ¿Cómo es posible que cuando arquitectos, urbanistas, geógrafos se ponen de acuerdo para hacer un paisaje bonito, hagan un desastre? Y gente que no están allá más que pues, haciendo el día a día, hagan paisajes de esa calidad como la que vemos aquí, ¿no? Bueno, la fotografía no se ve muy bien, pero en lo original está mejor, ¿eh? Bueno, el tema del paisaje tiene un lento acontecer. Quien descubre el paisaje propiamente como tal son los paisajistas, ¿no? Son los pintores paisajistas. Aunque tarda el concepto en aparecer. Aparece en el siglo XIV-XV en Francia, referidos a cierto tipo de pintura, ¿no? Pero son los paisajistas holandeses los que empiezan a dibujar propiamente, a pintar propiamente el paisaje, ¿no? Jan van Eyck es uno de los pioneros, ¿no? Sobre todo en la Sagrada Familia, ¿no? En ese esbozo que se ve desde la ventana, que indica un cambio hacia la apreciación de ese entorno que le rodea, ¿no? Teóricamente es José, María y el Niño Jesús, pero es una familia burguesa, ¿no? Entonces, en una casa de la ciudad, ¿no? Y al fondo se ve un entorno paisajístico, lo cual revela que hay interés por ese fondo, ¿no? Está Gilles van Conislo también, ¿no? Ahí se empieza a ser frecuente el pensar sobre el paisaje, ¿no? George Bertrand define
el paisaje como esa palabra clave, débil, perversa, llena de sentidos y contrasentidos, presa del laxismo y del falso rigor. Es paisaje para este autor un término polisémico, pues incorpora una gran variedad de significados y aplicaciones, pero también alienta la posibilidad de ser abordado interdisciplinariamente desde diferentes ámbitos de conocimiento. Esta idea es compartida por muchos autores que hacen referencia a lo que podríamos considerar como dos de sus principales atributos, íntimamente relacionados, la polisemia y la dicotomía de lo paisajístico. ¿En qué consisten estas polisemia y dicotomía? Agustín Berke habla de que es necesario para que exista un pensar sobre el paisaje al menos estas 4 condiciones. Primero, una palabra, un término que sea capaz de identificarlo, ¿no? Él hace un estudio pues, en el griego, hace un estudio en el latín. En el latín encuentra la palabra topia, pero no era bien el concepto que se usa actualmente de paisaje. Encuentra en las lenguas orientales el término shanshui, que es dos palabras en el chino, no sé si es el chino mandarín o el otro, ¿no? Shan es montaña, shui es el río, entonces con la palabra montaña-río ya tienen todo el concepto, ¿no? Con eso expresan en los poemas ya del siglo II, III después de Cristo, ya en los poetas chinos hablan de paisaje, ¿no? Otra forma son las representaciones literarias, por ejemplo, en poemas, descripciones en escritos, ¿no? Después la otra es representaciones pictóricas que tengan como tema el paisaje. Y un último aspecto es el trabajo sobre el jardín, ¿no? La jardinería paisajística, ¿no? Los que hayan estado en China, pues seguramente entenderán un poquito mejor esta apreciación. La jardinería china se caracteriza por el paisajismo, por hacer efectos, hacer itinerarios, uso del agua, uso de las rocas, uso de los elementos biológicos, ¿no? Una cosa que recuperará el paisajismo inglés posteriormente. El paisaje y su aparente orden dependen de los ojos que lo ven y lo designan. La vista, un órgano sensorial integrador, como decía el arquitecto catalán Antonio Gaudí, ha sido y es fundamental en esa comprensión del paisaje. El propio término de paisaje hace referencia a hacer el país. Esa parte la parte age significa acción de, ¿no? Es una imagen visual que adquiere una porción del país, elaborado por la lenta, repetitiva y cotidiana actividad del payés. El payés es la palabra castellana, de algunas partes de España, o catalana, con el que se designa al campesino que vive en ese entorno, ¿no? Un elemento importante de esta revelación en el mundo occidental del paisaje es el concepto de sublime. El concepto de sublime es un término bastante antiguo, empieza a aparecer en el siglo I antes de Cristo, pero después hay un autor latino que vivía en la parte de Alejandría y que se llamaba Longino, y entonces escribe un tratado que se llama De lo sublime, ¿no? Él se refería básicamente a cuestiones retóricas, pero de esa cuestión retórica pasó en el siglo XVII-XVIII a cuestiones ya más visuales, ¿no? El concepto de sublime significa básicamente, con ese término hace referencia a Longino, a una sensación, una emoción, que parece como si el que escucha el discurso el que lo dice, que lo expresa, se funden en una y entonces se trasciende, ¿no? Entonces, como si se llena de alegría, nuestra alma se ve transportada a lo alto, se sublima, y se llena de alegría y orgullo como si hubiese engendrado ella misma lo que ha oído y vivido. Esto en la parte de paisajística, que es lo que van a hacer los pintores, prácticamente los que se dedican luego a lo que se conocerá como Bellas Artes, va a ser, lo que tratan de hacer es generar esa pasión entusiástica que dicen, ¿no? Es decir, que con solo una visión tenga yo el inmenso mundo, sea capaz de sentir temor y tranquilidad a la vez, ¿no? Eso es la sublimidad que tratan de conseguir los pintores, ¿no?
El paisaje es un término que expresa una contraposición per se, una dicotomía a situarse entre lo natural y lo cultural, entendido este último término como el conjunto del actuar humano sobre la Tierra. George Bertrand ha hecho desde hace años una continua referencia al paisaje como un término en el límite entre las ciencias de la naturaleza y las de la sociedad, siendo el paisaje una interfaz entre la sociedad y el territorio que lo habita. Desde la geografía se ha discutido mucho esta contraposición entre lo natural y lo cultural. Nicolás Ortega, un especialista en temas de paisaje en España, ha dado su perspectiva al respecto y dice, no, en la geografía el sentimiento de la naturaleza, el sentimiento del paisaje siempre ha existido. Desde Saussure, desde Ramón de Carbonnier, Alejandro de Humboldt, posteriormente ya en el siglo XX, Vidal de la Blache, Raúl Blanchard, han pensado el paisaje de alguna manera, ¿no? Pero, sin embargo, también tenemos una cuestión importante. Entonces, es cierto que en la geografía sucede esto, pero también ha habido un momento de ruptura entre esa emoción estética o del sentimiento con la emoción o con la razón, ¿no? En un momento determinado se crea una dicotomía muy fuerte, se ve la naturaleza de forma diferente y entonces hay una contraposición constante a modo de binomios, ¿no? La naturaleza se opone a la humanidad, lo objetivo se opone a lo subjetivo, lo racional se opone a lo literario, o sea, lo literal se opone a lo literario, la intuición se opone a la razón, se opone a la intuición, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este momento sucede prácticamente a partir del siglo XVII y parecen dos vías irreconciliables que expresan pues, esa dicotomía. El paisaje engloba esas dos cuestiones, ¿no? Bueno, esto voy a poner una serie de paisajes. Son paisajes, elementos. Para tener un paisaje, sobre todo, hay que tener un punto de vista y a tener una visión panorámica. Hay gente que se empecina en añadirle más cosas al tema de paisaje. Hay gente que habla del paisaje urbano, entendido paisaje urbano no como lo que se ve de porción de la ciudad desde un punto de vista elevado, sino va a ser, por ejemplo, un ejemplo que me ponía un estudiante, ¿no? Pues para mí, ver en una plaza un kiosco y al fondo la iglesia, para mí es un paisaje. Y me parece que vamos mal. Si eso es un paisaje, no estamos entendiendo lo mismo. Porque para tener un paisaje necesitas aire, necesitas espacio para ver, un punto de vista bastante amplio. Hay gente también que también entiende, extiende la parte paisajística a los otros sentidos, ¿no? Entonces habla de paisajes auditivos, paisajes sonoros, paisaje olfativo, como si esos sentidos tuviesen la capacidad visual, ¿no? Bueno, esto es todo relativo, ¿no? Pero no es bien cierto, ¿no? Aquí tenemos otro paisaje. Estos son paisajes, estos son paisajes, ¿no? Propiamente, ¿no? Este es un concreto, este de la izquierda. Se ve una casa de campo en medio de una zona de la Masía, la casa de campo está en Cataluña asociada a la explotación forestal y al terreno cultivado. Estos son paisajes, ¿no? Es un punto de vista en el caso del Popocatépetl en un momento determinado del día, ¿no? En el otro término está el tema del territorio. Partimos de un problema fundamental en geografía, que en principio los términos geográficos, llámese pues ámbito, espacio, territorio, paisaje, región, lugar, tiene una definición muy difícil de hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque en principio no son objetos, por lo tanto no son delimitables. Si ahora les pregunto a ustedes, ¿dónde empieza el Bajío y dónde acaba? Hombre, sí, claro, tenemos claro la parte interna del Bajío, de la región del Bajío, tenemos claro, pues Guanajuato, no sé qué, ¿no? Pero los límites, ¿hasta dónde llega ese límite, ¿no? Entonces, es un problema
es una osadía más bien, ¿no? Y cuando usamos definiciones de autores que han trabajado estos temas, el tema de la región, del paisaje, del territorio, pues nos encontramos que tenemos que hacerles caso, bueno, en función de los criterios que hayan usado, ¿no? Pero en realidad no hay límites a estos términos, porque no son objetos, ¿no? Aunque nosotros quisiéramos que fueran objetos, en realidad no son objetos, ¿no? Bueno, lo digo así, ¿no? Las delimitaciones geográficas referidas a estos ámbitos espaciales, ya sea para fines administrativos o simplemente para fines de identificación, no están exentas de equívocos. Hablo del caso del Bajío, hablo del caso de la Huasteca, dónde empiezan, dónde acaban. Los lectores que saben de qué se habla, pero quién los aplica, ni aún la propia administración pública se atreven a ponerlos sobre el mapa sin riesgo de equivocaciones. Porque el problema no es tanto utilizarlos, sino tratar de establecer como si fueran objetos discernibles y cuasi materiales, ¿no? Así y todo, como comenta Barnett, en el año 35, las grandes aportaciones de la geografía han sido, primero, el reconocimiento del siempre cambiante aspecto del terreno, una cosa lógica. Segundo, que pese a esta naturaleza cambiante, el espacio tiende a ser dividido en áreas de mayor o menor similitud. O sea, cuando hablamos de regiones, es una abstracción que hacemos. No, esta zona es diferente que la otra, ¿no? Referido al territorio, también el territorio forma parte de este grupo de términos de geografía irreductibles a la mínima definición, si bien cuando hablamos de él nos esforzamos más en identificarlo dentro de esa escala espacial, que más por sus componentes, atributos y funciones que por otra cosa. Un elemento importante, bueno, cuando hablamos de territorio, hay que entenderlo, si lo concebimos de forma material, como un espacio conformado por diferentes capas, ¿no? Diferentes capas. Bueno, he puesto este bloque de diagrama sacado de internet para que se entienda esta superposición de capas, ¿no? En realidad, tenemos necesidad de materializarlo de alguna manera, y para materializarlo tenemos que buscar o bien componentes o bien funciones. Tenemos que buscar algo que identifique ese territorio. Entonces, los especialistas en paisaje disciernen a menos tres grupos de elementos. Elementos abióticos, pues el tema de las morfoestructuras, la capa climática, la capa hidrológica, las geoformas, ¿no? Después, en un segundo grupo, estarían los elementos bióticos, la flora, la fauna, los suelos, serían parte de estas capas. Y después, el último elemento última capa son los elementos humanos. Pues todas las formas de organización, la forma de ocupación y uso del suelo, las normas jurídicas, nuestra economía, nuestras medio económico, medio social, ¿no? Y si vamos de arriba a abajo, los cambios se suceden más lentamente en la parte alta y más rápidamente en la parte baja. De manera que, en realidad, lo que más cambia del territorio es la parte más baja, ¿no? Si cambiamos nuestro modo económico de relacionarnos, cambia automáticamente las condiciones del paisaje, esa cobertura espacial. Pero difícilmente cambiaremos la geología, ¿no? Por decir. Y además, otra característica importante, que las tres capas son permeables. Las tres capas son permeables y, por tanto, cualquier incidencia en cualquiera de esas capas tiene su consecuencia en las otras, ¿no? Pero bueno, importante, ¿para qué sirve el territorio? ¿Qué hacemos con él? Que es básicamente lo que nos interesaría. O sea, si yo tengo que ordenar un paisaje, yo tengo el territorio, y entonces el territorio se refleja en el paisaje, pero el territorio no lo puedo usar si no lo convierto en material. Es decir, si no lo convierto en algo materializable, ya sea por sus recursos económicos, ya sea por la forma de usarlo, ¿no? Entonces, la forma más sencilla de utilizar un territorio es pensar en las funciones. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué sirve a la sociedad, ¿no? Entonces, ha habido diversas reflexiones sobre cómo se usa el territorio. Uno de los pensadores, influido en cierta manera por la Carta de Atenas, fue el geógrafo austríaco Hans Bobeck, que distinguió varias funciones que cumplía el territorio con relación a la sociedad.
Hablaba de una función biosocial, económico-social, una política, toposocial, sociomigratoria, etcétera, ¿no? Pero es una respuesta a lo que proponía la Carta de Atenas con respecto a la ciudad, ¿no? Entonces, si la ciudad cumple las funciones y puedo ordenar esas funciones y puedo hacer una ciudad en función de esas cuestiones que le pedimos a la ciudad, el territorio también, ¿no? Lecturas económicas también tienen que ver con estas funciones del territorio. De hecho, usamos el territorio para extraer recursos que nos sirven para alimentarnos, para vestirnos, para iluminarnos, ¿no? Recursos materiales y energéticos. También una función económica también es la de la parte estética, ¿no? O sea, no nos gusta más vivir en un lugar bonito que en un lugar feo, ¿no? En un lugar tranquilo que en un lugar poco tranquilo, en un lugar sin contaminar, con poca percepción de contaminación, que en un lugar contaminado. Pero también el territorio lo usamos para echar residuos, emisiones a la atmósfera en forma de contaminantes a la atmósfera, al agua, ¿no? Y el problema es que confiamos en que los sistemas naturales conseguirán recuperarlos tan rápidamente para que el ser humano lo pueda utilizar. Lo básico, sí, es una cuestión de balances, ¿no? Si yo uso más recursos de lo que el medio puede regenerar, al final los agoto, ¿no? A veces intoxico el medio, ¿no? Por sobrecarga. Igual lo que estoy echando al medio no es tóxico, pero he echado tantas cosas que igual al final se convierte en tóxico, ¿no? Es como comerse un pastel, a nadie le hace daño el azúcar, ¿no? Pero si nos comemos 20 pasteles, igual pues una indigestión brutal, ¿no? Entonces al medio le pasa lo mismo, ¿no? El medio lo usamos también para divertirnos, para un espacio de ocio, y el medio también lo usamos como elemento de identidad. Y una cuestión fundamental es la que está en el centro, que han sido, bueno, una cosa que a veces no le damos suficiente relevancia, ¿no? Y es que el territorio es la base de la vida en la Tierra, al menos tal como la conocemos ahora. O sea, posiblemente con nuestros desmanes, con la forma de vivir actual, acabaremos con la vida en el planeta actualmente, ¿no? Bueno, con el modo de vida que hay ahora, pero la Tierra seguirá viviendo, mientras haya sol, la vida seguirá. Quizás no como conocemos ahora, pero la vida seguirá. Es decir, si en 6.000 millones de años la Tierra ha tenido diversas fases de ocupación por seres vivos, la vida seguirá, ¿no? El ser humano quizás desaparezca, ¿no? Bueno, esto es un poco la misma, suministrar recursos para la vida, habitamos, construimos. Habitamos en el sentido de Martin Heidegger, ¿no? Habitamos en el sentido completo, ¿no? Llenamos el territorio, ¿no? Construimos nuestras... El territorio también sirve para identificarnos, nos provee de límites. Unos límites que los ponemos nosotros, ¿no? Y además es importante los límites, porque fuera de esos límites ya está el otro. Entonces, eso no puede ser. Es decir, no puede ser. Nosotros nos identificamos con el territorio que habitamos. Es el país, ¿no? El Altepetl, ¿no? El Shanshui en China, ¿no? Ese país es con el que nos identificamos. Y además, de alguna manera, le hemos puesto una serie de límites. Podemos poner por una frontera administrativa, podemos poner policía o podemos poner banderas para identificar ese territorio que es nuestro, ¿eh? Entonces podemos ver la densidad de ocupación de ese espacio, ¿no? Un poco como los biólogos, ¿no? Para los biólogos cuando tratan de definir el territorio de una especie, de un oso, por ejemplo, ven la cantidad de veces que ese animal visita tal lugar, ¿no? Entonces, por estadística, hacen el territorio, ¿no? Los seres humanos somos algo como los osos, pero además ponemos policía aduanera y ponemos banderas y estatuas en cualquier sitio para que sea más nuestro. Aunque en realidad el territorio no tiene límites, ¿no? O sea, la diferencia entre Estados Unidos y México, bueno, es la que queramos ponerle, ¿no? No hay... Bueno, faltaría hacer una geografía de la frontera para entender bien cómo funcionan esos espacios, ¿no? Dice Florencio Zoido, que el territorio atribuido a un grupo humano alberga la memoria de nuestra vida personal y social en los lugares, los elementos simbólicos. El territorio es memoria histórica, es un espacio cultural tal como lo dice, tal como emplea Eugenio Trías, el filósofo,
cultural y cultural. La palabra cultura y la palabra culto proceden de la misma raíz, ¿no? En principio, un territorio se identifica por el culto que la población hace de sus dioses, de sus creencias, ¿no? De ese culto nace lo cultural, ¿no? En él identificamos lugares para nuestros cultos que definen a su vez nuestra actividad cultural y nuestra identidad. El territorio es paradójicamente limitado e ilimitado. Es un universo en sí. El territorio posee uno o varios centros que aglutina esencias, pero sobre todo tiene una periferia que se caracteriza por la pérdida de la densidad de esas esencias, ¿no? Que es la única forma que tenemos de entender el límite territorial, ¿no? La delimitación proviene de la necesidad racional de convertir en objeto esta entidad espacial y separarla de la próxima vecina, ¿no? También el territorio tiene una relación peculiar con el tiempo, tal como lo decía Francesc Muñoz. Dice Francesc Muñoz que el tiempo es el intermediario entre la sociedad y el territorio. La sociedad el territorio en el que vive, ¿no? Como ingeniosamente decía este geógrafo, ¿no? Tiene temporalidades, es pasado, presente y futuro. Es pasado por una larga duración braudeliana, por el cual el territorio se forma a partir de procesos que abarcan mucho tiempo y que van fosilizándose en el paisaje en forma de huellas, ¿no? De la ocupación humana en el espacio. Al mismo tiempo, hay una inercia o una resistencia de lo biológico y de lo antrópico a ser desplazados del lugar que habían ocupado a lo largo de la historia. Son cuestiones muy, muy largas en el tiempo, ¿no? Resistencias que a veces se manifiestan pues, en un árbol, un ecosistema que se ha preservado a pesar de que las condiciones generales ya no son las mismas, ¿no? Y también a nivel cultural también hay fósiles, ¿no? Que ya no tienen sentido en el mundo actual, pero todavía nos indican que en el pasado había esto, ¿no? El territorio también es presente, convive con el pasado y trata de cumplir con las necesidades, los requerimientos, expectativas que los individuos y las sociedades contemporáneas le atribuyen. Y el territorio también es futuro. Es futuro porque la sociedad, consciente o inconscientemente, proyectamos nuestras utopías, ¿no? Creemos que alberga proyectos individuales, proyectos sociales, sueños, ¿no? Decíamos que para comprender y estudiar el territorio debíamos materializarlo. El hecho de asociarlo a funciones, atributos, ¿no? Permite materializarlo. En los geógrafos, que somos muy inteligentes, ¿no? Identificamos un concepto, el de región, que es el que nos permite, por un lado, materializar el territorio y después poder manipularlo. O sea, si yo a un territorio le llamo región, yo a esta región le doy todos los sentidos que a mí me interesen. Entonces, si ya es una forma de ordenación la región. Los estudios de geografía regional sirven para eso, para identificar unidades a forma de células, ¿no? Como si el mundo estuviese plagado de células, ¿no? Una cosa importante, cuando hablamos del territorio, no significa hablar del paisaje. O sea, el territorio no es el paisaje. Puede ser el paisaje una representación del territorio, de una parte del territorio, pero no es lo mismo, ¿no? Son diferentes escalas. Tampoco la suma de paisajes es el territorio, porque imaginaros la suma que poníamos a hacer, ¿no? El territorio tampoco es naturaleza, aunque el territorio nos sirve para trabajar cuestiones ambientales, por ejemplo, ¿no? Ahí depende de qué entendamos por medio ambiente, podemos asociarlo o aproximarlo a la cuestión territorial. Hablaba de esas unidades comprensibles que permiten acumular datos e información, que son las regiones. La deriva de la región natural hacia la región económica es una cuestión de la historia de la geografía. Cuando fue imposible ya explicar las condiciones de un territorio por las cuestiones naturales. La región natural era algo que teóricamente se remontaba a la historia del mundo, ¿no? Cuando fue imposible explicar unas condiciones de vida en una zona determinada por cuestiones naturales, por la geología, por el clima, etc., se empezó a buscar otras formas de reflexión. Se hablaba de regiones geográficas, luego regiones económicas, ¿no? Y fue aumentando la abstracción sobre la forma como organizábamos, ¿no? Dice Soler Sabarís que dice lo siguiente con respecto a la polémica que hubo muy larga sobre el concepto de región, ¿no?
Habrá que convenir, dice Solés Avarís, ¿no?, que la pretendida necesidad de unidades perfectamente delimitadas es pura y simplemente un artificio, una invención intelectual. Más que la urdimbre de la trama geográfica, nos interesa conocer las mallas de su interior y, sobre todo, sus características y las relaciones humanas existentes entre ellas y los vínculos económicos que integran los pequeños conjuntos o grandes de nuestro país. Bueno, pasamos al tema del ordenamiento. El ser humano ha tenido necesidad siempre de ordenar ese espacio que habitamos, ¿no? Una de las más sencillas, por decirlo así, es la jardinería. La jardinería ha sido la forma más directa de ordenar algo, ¿no? Próximo, un espacio cerrado, ¿no?, en el que cultivamos nuestras plantas medicinales, donde obtenemos una serie de elementos, ¿no? El jardín es la seguridad, ese paisaje seguro, próximo a la casa, en el cual vivimos. Es un cosmos ordenado frente al caos exterior. Es una pequeña representación del mundo. Es un pequeño paisaje, ¿no? Un paso importante dentro de la jardinería, que se remonta, pues, a muchos, no sé si a milenios, pero mucho tiempo de la humanidad, ¿no?, es el pensamiento paisajista inglés, ¿no?, que nace con la jardinería también, ¿no? Decía Alexander Pope, uno de los impulsores del paisajismo inglés, que todo trabajo de jardinería es una pintura de paisaje, ¿no? Entonces, la jardinería inglesa, el paisajismo inglés, está asociado con la pintura y está asociado con los poemas, ¿no?, con el desarrollo de la poesía. Con el paisajismo inglés, se trataba de recuperar el concepto de sublime, de generar sensaciones, experiencias seguras, ¿no?, de un medio seguro también. Y entonces, bueno, a base de itinerarios sinuosos, de repente, después de una curva, aparecía un ámbito que sorprendía al visitante. Y es una crítica sobre el tipo de jardinería que se hacía, por ejemplo, en la Francia de la misma época, y que los ingleses habían copiado mucho, ¿no? Y Addison, que es otro de los paisajistas ingleses, ¿no?, los defensores de este tipo de paisajismo, muy influenciado por el paisajismo chino, por la jardinería china, jardinería oriental, perdón, dice así: nuestros jardineros británicos, en vez de amoldarse a la naturaleza, adoran desviarse de ella tanto como les sea posible. Nuestros árboles se alzan en forma de conos, globos, pirámides. Las marcas de las tijeras se ven en cada planta y arbusto. No sé si soy el único de tal parecer, pero en lo que a mí respecta, preferiría contemplar un árbol en toda su exuberancia y difusión de ramas y follaje que cuando está recortado y podado en forma de figura matemática, y me recreo en pensar que un frutal en flor es infinitamente más placentero que todos los pequeños laberintos del más elaborado parterre, ¿no? Bueno, es un primer paso hacia ese orden que luego se aplicará a la ciudad. El ordenamiento urbano, sobre todo en el siglo XIX, vive un poco de las experiencias de la jardinería. En la jardinería, pues, se trabajan con un elemento moldeable, que es la vegetación, se trabaja con vistas, se trabaja con espacios, y eso se aplicará luego al urbanismo, ¿no? El problema fue cuando ese ámbito de la ciudad se quedaba pequeño, y entonces se vio que por el progresivo crecimiento de las ciudades, por la propia asentamiento de la actividad industrial que atraía muchísimos inmigrantes del campo hacia las ciudades, ese orden urbano se estaba desbarajustando, y encima, si añadimos los medios de comunicación, pues el ferrocarril primero, después el telégrafo, después el automóvil, pues se vio que ordenar la ciudad como tal era, vamos, no era una futería, era una cosa que no tenía mucho sentido. Y entonces empezó a pensarse a nivel regional, ¿no? Es el pensamiento de Patrick Geddes, el escocés biólogo, que pensaba que la forma de pensar todo era a partir de la región, ¿no? Y de ahí al planeamiento regional fue un progresivo ir aumentando las dimensiones espaciales, ¿no? Bueno, definiciones sobre el ordenamiento territorial son varias. Hay una que me gusta mucho, que es esta, la de Pierre Merlin.
Dice, el ordenamiento territorial es la acción y la práctica, más que una ciencia o una técnica o un arte, de disponer con orden a lo largo del espacio de un país y con una visión prospectiva los hombres y sus actividades, las infraestructuras y los medios de comunicación, que pueden usar tomando en cuenta los condicionamientos naturales, humanos y económicos, incluso estratégicos. Una definición, otra de la Conferencia Europea de Ministros Responsables del Ordenamiento Territorial, ¿no? Habla pues, de una disciplina científica, una técnica administrativa y una política de responsabilidad pública a desarrollar con un enfoque interdisciplinar e integrado y dirigido tanto al desarrollo regional equilibrado como a la organización física del territorio de acuerdo a una estrategia de conjunto. Y una última definición, no me extiendo más, es la que propone Maher. Maher es el padre es un arquitecto inglés que al final se afincó en Estados Unidos, en el que desarrolló una parte importante de su actividad profesional, ¿no? Y él es el padre de los sistemas de información geográfica que usamos los geógrafos, ¿no? Para él, para este autor, el ordenamiento era un plan de ordenación. Dice, un plan de ordenación es una determinación para conseguir ciertos objetivos sociales relacionados con la capacidad de la sociedad para llevarlos a cabo. ¿Qué estamos haciendo cuando ordenamos un territorio? Quizás el territorio no nos interesa mucho, pero lo que nos interesa sobre todo es que esa sociedad sea libre, equitativa, justa, no sé qué, todos los conceptos que podamos añadirle, ¿no? O sea, la Constitución mexicana dice es que el individuo ha de ser libre, la sociedad debe ser equitativa, no sé qué, ¿no? Esos principios que se defienden en la Constitución, pues ha de aplicarse también a la sociedad. Entonces, hay la idea de que sí, tenemos que cambiar la sociedad, tenemos que orientar a la sociedad al menos hacia esos principios que creo que son comunes. Pero, ¿cómo hacemos eso si el territorio lo tratamos de otra manera? Si yo consigo que el territorio también sea libre, justo, equitativo, etcétera, que no haya unas zonas del territorio más favorecidas que otras, ¿no? Entonces quizás ese principio de igualdad o de equidad social se pueda aplicar, ¿no? Bueno, ¿qué atributos tiene el ordenamiento territorial? Primero, sirve para desarrollar como el crecimiento de las condiciones materiales del territorio, sirve para implementar el bienestar o el mejor desempeño humano. Importante, no hay o no debería haber regiones más capaces que otras, o sea, todas las regiones son iguales ante la ley, ¿no? Igual que todos los individuos son iguales ante la ley, pues las regiones también los territorios deben ser iguales ante la ley. No debería depender de las características de una región determinada, sino del modelo económico, político, social que se plantea en cada momento histórico. Es decir, que una montaña esté aislada no es porque haya dificultades para que la gente de montaña tenga comunicaciones, no es porque hemos decidido que estén aislados, ¿no? Si las costas están desvinculadas del centro del país, es porque nos interesa que sea así. No hay razones, actualmente con la técnica que hay, con la tecnología que hay, no hay razones para que haya incomunicación. Es decir, si queremos una sociedad justa, tenemos que hacer un territorio justo, ¿de acuerdo? Y eso tiene que reflejarse a su vez en el paisaje, ¿no? Hay que democratizar las posibilidades del desarrollo del territorio, de sus habitantes también, ¿no? Y, bueno, la tecnología puede influir considerablemente en implementar esas condiciones, ¿no? Los grandes dilemas del ordenamiento territorial, pues es, primero, cómo se puede planificar en una economía liberal, ¿no? Una economía cada vez más con más libertad a los agentes económicos, ¿no? Entonces, se advierte la necesidad de complementar la planificación económica con la territorial, establecer, o sea, el Estado tiene que hacerse cargo también del territorio, no puede dejarlo a la libre acción de los agentes, porque si no, también el paisaje se va a resentir. Si yo pienso en el paisaje, tengo que pensar en el ordenamiento. Y para que ese ordenamiento funcione, tengo que hacerlo de manera que también socialmente sea justo, ¿no? Otro dilema, el desarrollo económico y la igualdad espacial. Habría que ser posible con el ordenamiento territorial facilitar al conjunto de los agentes económicos las posibilidades de desarrollo. Y siempre que intentamos las incapacidades del territorio para un modelo de desarrollo y que esa adaptación conlleva un costo. Es decir, toda la intervención en el territorio conlleva un costo, hay que asumirlo socialmente o a nivel de país, pero la idea es la misma. O sea, si yo cambio el territorio,
también puedo cambiar la sociedad. Si cambio la sociedad, automáticamente cambio el territorio, ¿no? El tema de la eficacia y la equidad también son indicadores que me permiten entender si hay buena ordenación o no. Y después, la pregunta que nos podríamos hacer es, bueno, si hacemos un ordenamiento territorial, ¿quiénes son los beneficiarios? Entonces, en función del tipo de decisión que tome en cuanto a ordenamiento territorial, estoy favoreciendo a unas personas, a un grupo determinado, ¿no? Pregunta. Para el modelo económico, político, social que vivimos ahora en México, ¿a quién beneficia este caos que en muchos lugares del país se vive, ¿no? Posiblemente al usuario, que somos nosotros, los que padecemos 1 hora y media para transportarnos de un lugar a otro de esta ciudad, pues somos más bien los títeres, ¿no? ¿A quién beneficia esta condición? ¿Gastamos más gasolina? Quizás beneficiamos a Pemex. ¿Gastamos más alguna cosa, no? El tema de la equidad social y espacial, pues un poquito está ligado a la eficacia. La pregunta, ¿es compatible el modelo de desarrollo vigente con el concepto de eficacia? Posiblemente no. Y si vemos la Ciudad de México, menos, ¿no? Otro problema, el ordenamiento del medio ambiente. Nuestra forma de desarrollarnos, nuestras decisiones económicas actuales conlleva unas consecuencias en el ambiente, ¿no? En forma de contaminación, en forma de disfunciones, ¿no? Hay veces, ahora en una población que estamos trabajando, estaban alarmados porque pues el comisariado comunal había dado permiso para tirar desechos de construcción en una cuneta, ¿no? Y la gente que estaba, bueno, una parte de un colectivo que estaba muy concienciado por el tema de comunidad, decía, ¿cómo es posible que mi comunidad, que somos 3.000 personas, ¿no?, esté permitiendo esos desastres a nivel paisajístico, ¿no? O sea, no tanto, se preocupan por el tema de la contaminación, pero sobre todo en la parte visual, ¿no? Las funciones del territorio, pues también tenemos que replantearlas, ¿no? Si ordenamos el territorio, quizás hay unas funciones que las favorecemos, hay otras que las tenemos denigradas, pero todo tiene que ver también con el medio ambiente. El tema de la conservación de la calidad del aire, del agua, de los suelos, tiene que ver también con esas decisiones que a nivel de ordenamiento tomemos, ¿no? Al final, para acabar ya esta plática, que creo que ya es muy larga, lo que se propone, lo que es necesario es conciliar los dos términos que encabezan esta plática, ¿no? El ordenamiento territorial y el paisaje. Bueno, ¿qué es lo que brinda el paisaje al ordenamiento territorial? ¿Para qué sirve pensar el paisaje o tener un pensamiento paisajero que dice Agustín Berke, ¿no? Pues nos ayuda pues, a comprender los procesos naturales, sociales, económicos, culturales, que continuamente se graban en el territorio desde una perspectiva histórica actual. Hay gente, bueno, es muy frecuente oír decir que el paisaje no deja de ser un palimpsesto, ¿no? O sea, un documento que graba las huellas de usos pasados, pero bueno, que ahí se queda. Entonces, viendo ese paisaje podemos reproducir lo que había pasado en el pasado, ¿no? En tiempos anteriores, ¿no? A nivel de geografía histórica es un tema muy interesante porque se puede estudiar el uso humano del territorio a partir de esas huellas, ¿no? Hay autores que dicen que no es ningún palimpsesto. ¿Por qué? Porque esas huellas no son fósiles, sino que siempre son activas. Hombre, quizás su actuación no sea tan elevada como otras huellas, pero siempre están activas, ¿no? Por eso niegan un poco el concepto de palimpsesto. Pero el paisaje, así y todo, nos ayuda a entender esos procesos, ¿no? Si una sociedad considera las cuestiones ambientales prioritarias, yo lo veré reflejado en el paisaje. Si una sociedad ha potenciado un uso expoliador del territorio, también lo veo en el paisaje. No es extraño, por lo que mencionaba antes, ¿no? Si nuestra pobreza en el lenguaje cada vez es más abismal, pues no importa que el paisaje sea feo, ¿no? Porque no tenemos palabras para decirlo tampoco, ¿no? O sea, para pensar tenemos que hablar, ¿no? El paisaje al ordenamiento, ¿qué contribuye? El paisaje proporciona una unidad de conocimiento espacial próxima al individuo. De hecho, cuando vemos paisajes, vemos el país. El país es el lugar donde vivimos próximamente. El terreno no es el estado, ¿no? Un país es un territorio próximo al individuo. Viendo el paisaje también puedo entender qué calidad de vida estoy proporcionando a los usuarios de ese paisaje, ¿no? ¿Qué brinda el ordenamiento territorial al paisaje? Bueno, el ordenamiento también es necesario, a la fuerza.
No sé si es necesario hablar de objetos. Yo creo que es importante en el sentido de que nos permite separarnos un poco del territorio, ¿no? ¿Qué brinda el ordenamiento? Pues una forma de gestión del territorio. O sea, el ordenamiento territorial es un instrumento que podemos usar de mil maneras, ¿no? Ahora bien, si ese ordenamiento lo queremos enfocar hacia una justicia social o hacia una equidad o hacia una calidad de vida, tenemos que organizarlo de manera para que eso se lleve hacia ese lado. Si al revés pensamos en la inequidad social, en que cada vez habrá más ricos y no sé qué, pues el territorio se va a resentir a la fuerza, ¿no? El ordenamiento territorial es una forma racional de pensar el territorio y de cada uno de los elementos. Entonces, cuando se hace ordenamiento territorial, primero se hace una visión general del conjunto del territorio y después se ha de ir acotando ese ordenamiento hacia los usos concretos, ¿no? Entonces, se ha de hacer una evaluación de cada uso concreto para ver si eso funciona, si es compatible o no con otros usos próximos, de manera que todo el conjunto sea benéfico, ¿no? Bueno, básicamente, acabo ya con esta diapositiva, pues eso. El ordenamiento del territorio es un instrumento que es necesario para que nuestro paisaje siga teniendo una calidad adecuada. En un país caracterizado por la biodiversidad biológica, diversidad cultural, ¿no? Es importante que esos paisajes se sigan valorando. No sea que al final... pensad que el territorio es un bien escaso y además no renovable. En el momento que hacemos una actuación sobre el territorio, eso es irreversible. Ahí queda para siempre, ¿no? No hay forma de volverlo atrás, por cuestiones de entropía, ¿no? Entonces, un ordenamiento territorial bien llevado, en principio nos puede salvaguardar una parte importante del territorio. Eso es todo. Abrimos una ronda de preguntas. Hola, ya. ¿Se escucha? Sí. En tu presentación dijiste 2 veces algo que a mí también me preocupa mucho, que es el empobrecimiento del lenguaje para referirnos al paisaje como corolario de una actitud frente al paisaje. Pero por otro lado, tú relevaste la importancia de la visualidad como un punto de vista frente al paisaje. ¿No será bueno que dejemos ese protagonismo que tiene el ojo, la mirada, la visualidad y poder dejar entrar a otro sentido como una forma también de enriquecer nuestro lenguaje frente al paisaje? Entonces, cuando estamos frente al paisaje, no solamente relevar lo que vemos, sino que también los sonidos, los olores, lo cual redundaría también en una aproximación más holística y más rica frente al paisaje y al vocabulario. ¿Contesto ahora? Sí. Bueno, sí, quizás tenga razón. De hecho, a ver, somos seres integrales, ¿no? Lo que pasa es que el sentido de la vista es fundamental. A veces olemos con la mirada, ¿no? ¿Quién no ve un plato de, no sé, una comida que nos guste? La presentación, ¿no? Ya nos dice todo, ¿no? Y al mismo tiempo que estamos viendo, estamos oliendo y quizás tenemos un ambiente adecuado para que esa comida sea agradable, ¿no? Desde luego, los 5 o 6 sentidos que tenemos, ¿no? No sé cuántos tenemos, todos funcionan de forma integral, ¿no? Lo que pasa es que, y esto, hago referencia a Gaudí porque Gaudí es un conocido arquitecto catalán, pero mencionaba mucho la importancia de lo visual, ¿no? De hecho, Gaudí, en toda su obra arquitectónica, y de alguna manera urbanística, tenía en cuenta los 5 sentidos. O sea, en una casa, no recuerdo cuál el nombre, en Santillana del Mar, todo el sistema de apertura y cierre de persianas, de las ventanas, están asociados con una musiquilla, ¿no? Entonces bajabas la ventana y se oía, con la acción del viento entraba la música, entonces se vivía mejor, tenía un jardín bien montado, etcétera, ¿no? El tema de las plantas se las cuidaba mucho, no era el jardinero, pero a las personas que trabajaban con él sabían muy bien de jardinería, qué tipo de plantas habían de venderse en cada espacio
del ámbito urbano. Y entonces, pues leyendo indirectamente, bueno, él nunca escribió, no tuvo grandes escritos. Básicamente lo que tengo de él básicamente ha sido indirectamente, de gente que vivió su etapa creativa. Decía, es que la vista es un órgano integrador. Ves todo. O sea, con la vista hueles, con la vista oyes, con la vista estás tranquilo, ¿no? Entonces, es indudable que a nivel de paisaje eso es importantísimo. No podemos desentendernos de la vista. Cuando yo mencionaba antes que hay gente que habla de paisajes sonoros, paisajes olfativos, no es broma. Lo que pasa que lo mismo que sucede con la crítica que me estás haciendo, ¿no? Es que damos preferencia a la vista, pues ellos dan preferencia a lo sonoro, ¿no? En vez de decir, bueno, somos seres integrales, ¿no? Y olemos y vemos a la vez, ¿no? Entonces, bueno, quizás ha sido bueno, el paisaje es, de hecho, una invención mucho de los pintores, entonces estamos dividiendo un poquito los sentidos, ¿no? Pero eso es importante. Pensar que la vista es ese organismo integrador, ¿no? Que es un organismo integrador que nos permite entender mejor las condiciones de todos los lugares, ¿no? De hecho, cuando vemos un lugar, seguramente asociamos sonidos y asociamos olores, ¿no? Porque nuestra experiencia nos remite a ello, ¿no? Gracias. Bueno, yo quiero felicitarnos por su excelente ponencia, su excelente trabajo, y creo que nos abre a algunos estudiosos del patrimonio un sinnúmero de interrogantes y de cuestiones interesantes. A mí me parece muy acertado y muy interesante cuando habla del territorio y que dice que es memoria, que tiene un tiempo lineal con un pasado, un presente y un futuro, que habla incluso de calidad de vida. Y me parece, en el caso, yo trabajo en un pueblo originario de la Ciudad de México, Iztapalapa, que es un pueblo que ha sido pues brutalmente urbanizado, ¿no? O sea, terriblemente urbanizado, y tiene un pasado lacustre y ribereño, como todos sabemos. Y estas huellas del territorio persisten en la memoria histórica de sus habitantes a través de sus rituales, a través de su comida. Obviamente ahí ya no hay, bueno, no solamente no hay laguna ni canales, no hay ni charcos, ¿no? O sea, hay un problema de agua muy fuerte en esta zona. Pero en sus ofrendas rituales ellos consiguen pescado, aguautle, que es la hueva de mosco. Hay procesiones, sobre todo en un barrio, que justamente es el barrio de San Pedro, que está junto a la central de Abastos. La central de Abastos fue la zona chinampera de Iztapalapa y que fue expropiada apenas ayer, en 1985, y los dejaron sin chinampas. Esa era la última parte de las chinampas. Y en este barrio de San Pedro, en la fiesta patronal, la procesión se hace con cañas de maíz, ¿no? O sea, se recorre el barrio con las cañas de maíz y en esta zona, en este barrio, hay todavía una pequeña chinampa y una pequeña milpa. Entonces, ahí están las huellas del territorio en la memoria histórica de sus habitantes. Entonces, o sea, lo que usted acaba de plantear a mí me da una nueva reflexión. O sea, yo lo había tratado como memoria histórica, por el pasado lacustre y ribereño, obviamente, pero había dejado un poquito de lado lo del territorio. Entonces, esto que usted plantea me da mayores herramientas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el comentario. De hecho, es importante recuperar esa memoria, ¿no? Creo que, bueno, ahora en un ejercicio que estamos haciendo en una población cerca de la Marquesa, nos pidieron, por cuestiones diversas, hacer un ordenamiento territorial comunitario y una de las cosas que hemos hecho con un grupo de estudiantes es hacerles pensar, bueno, sobre el tema de la memoria histórica,
O sea, primero, los acontecimientos importantes de la población, porque tiene una memoria impresionante, pero después, cómo eran las cosas. Porque a veces esas cosas que quedan, la memoria, igual les gustaba. Y entonces, hombre, quizás no se puede tirar toda la población al suelo y volver a... Pero quedan edificios, quedan calles, que eso vale la pena conservarlo en la memoria. En mi país hay una obsesión, espero que aquí no pase, una obsesión por estos lugares donde los lavaderos públicos, una obsesión por arrancar todos esos lavaderos y poner a edificar o hacer jardines, ¿no? Cuando pienso, pero si esto nos está diciendo, básicamente, que antes, pues tecnológicamente, pues no teníamos mucho más allá y que eso era la forma de que una parte importante de la población pudiera lavar la ropa, pudiera abastecerse de agua, bla, bla. Entonces, acabar con estos lavaderos públicos es una ignominia, no tiene nombre, ¿no? Entonces, estas cosas, estas huellas, que tampoco son tantos espacios en el mundo, ¿no? Hay que preservarlas. Quizás darles otros usos, pero siempre manteniendo los objetos, ¿no? Para que se siga pensando que, bueno, hace 2 días vivíamos en el campo, hace 2 días. O sea, históricamente, pues, nuestra vida la vida humana actual es en un reloj de 24 horas, la última hora, con suerte, la vida humana, ¿no? El Homo sapiens, ¿no? Nuestra vida moderna es el último minuto de ese reloj de 24 horas. Es decir, somos nada. Entonces, es importante siempre recordar la humildad de nuestras raíces, ¿no? Pues que cuesta mucho vivir. Ahora, porque tenemos agua corriente, abrimos el agua y la desechamos todo lo que podamos, ¿no? Venga a tirar agua, ¿no? Y venga a impulsar agua desde... O sea, cuando hablo a los estudiantes, les digo que para bombear agua desde el sistema Cutzamala hasta la Ciudad de México gastamos el 40% de la energía de Laguna Verde, se quedan pues de pasta de boniato, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, ¿cómo puede ser que desde los 1.800 metros de altura bombeemos agua hacia los 3.100 metros y de aquí baje por gravedad, ¿no? Pero solo bombear, no sé, millones de litros de agua, el 40%, 30%, 25% del agua de la ciudad, desde los 1.800 metros hasta los 3.000, es una energía brutal. Claro, ambientalmente eso es insostenible. Insostenible. Y si una planta nuclear, en vez de para el progreso del país, sirve para bombear agua, y encima de esa agua la desechamos hacia el Pánuco, ¿no? Vía gravedad, con todos los agujeros que hemos hecho en esta ciudad, ¿no? Vale, que se vaya lo más rápido posible, para que no nos inunde, para que no moleste, ¿no? Y después la otra que mencionabas, ¿no? Ha de seguir habiendo memoria histórica de la laguna. O sea, muchos autores se empeñan a hablar de ex-lago de Texcoco. No existe ex-lago de Texcoco, existe lago de Texcoco. Lo que hemos hecho es quitarle el agua de arriba, pero el lago sigue. Y lo demuestra con cada época de lluvias, ¿no? Pues que, mire, se ha inundado Iztapalapa o Nezahualcóyotl o Chalco. Oiga, ¿a quién se le ocurre vivir en el medio del lago, no? Haber preguntado antes dónde estaba el lago, ¿no? Nadie se nos ocurriría vivir en un lago, ¿no? Pues, claro, pues lo mismo, ¿no? Entonces, esas memorias hay que recordarlas. Hay que recordar pues, que tecnológicamente hace 2 días que estamos como estamos y que estamos impactando brutalmente en el medio que vivimos, ¿no? Hola. Primero que todo, felicitarlo por su exposición. Muy interesante, yo creo que bastante completa. Pero mi pregunta consiste básicamente, por lo que entiendo, al hablar de orden, inmediatamente pienso que en propiedad, ¿cierto? En apropiarme de algo, ¿cierto? Entonces, pienso que un territorio dejaría de ser territorio cuando no existe intervención social, ¿cierto?, de algún grupo humano, y se transformaría también en un paisaje natural. Entonces me remonto al momento de la colonia, o sea, cuando el español llega acá con un orden, ¿cierto?, una forma de ver territorio, y se enfrenta me pienso yo, a un paisaje natural, pero existía un orden previo, ¿cierto?, prehispánico, y se produce tal vez una superposición de territorio, de propiedad en realidad. Entonces la pregunta que quiero hacer es cómo, y ocurre también en la actualidad, con tal de otra forma, también más solapada, ¿cierto?,
pero se produjeron los países, ¿cierto? La historia ha dicho que sigue produciéndose su posición de territorio. Entonces la pregunta voy a si existe o usted conoce alguna instancia donde esta permeabilidad de superposición territorial se logre de alguna forma el territorio justo. Imposible. Es imposible. Bueno, hay especialistas en historia del agua aquí en la Ciudad de México que han explicado con pelos y señales pues ese conflicto que tenían los españoles, conflicto por dos vías, ¿no? Sobre el tema del agua de en medio de la ciudad lacustre, como era Tenochtitlan en aquella época, ¿no? Ellos venían de una concepción bueno, ahí tenían toda una serie de ordenamientos que se remontaban a pensamiento clásico, hacían estudios astronómicos, ¿no? La astrología servía para eso, ¿no? No solo para ver el futuro, ¿no? Sino también para entender si las condiciones de vida en un lugar eran adecuadas, ¿no? Hay un texto de José Sala Catalá sobre el emplazamiento de la Ciudad de México como problema técnico que es muy interesante recuperarlo, ¿no? De hecho, a los estudiantes se lo doy de lectura. Y entonces, sí, cuando llegan los españoles, claro, no entendían nada de lo que había aquí. Claro, no había ningún traductor que les dijera, mire, aquí hemos hecho esto porque resulta que aquí... No, eso no lo entendían. Ellos venían con su orden, como todos, ¿no? Cuando vamos a cualquier lugar que no entendemos la geografía, hacemos lo que aprendimos, ¿no? Y entonces para ellos el agua era pecaminosa, era putrefacción, era insalubridad y seguían los principios hipocráticos, ¿no? O sea, desde Grecia, ¿no? Y entonces, lo primera obsesión... Bueno, además tenían un problema de seguridad, ¿no? Eran muy pocos españoles y había muchos indios. A pesar de que las epidemias y todo eso, en la debacle demográfica, seguían habiendo muchos indios, había mucha población y ellos eran muy poquitos, ¿no? Y entonces ellos tenían miedo de que con un control de aguas determinado inundaran la ciudad y, por tanto, se los comieran vivos, ¿no? O sea, acabaran con ellos, ¿no? Entonces, por seguridad, ellos se movían mejor con caballos y en tierra que no en canoas y como las pancas que tenían aquí, ¿no? Entonces, una de las intenciones con el derrumbe, con la destrucción de los albarradones, etcétera, básicamente era eso, que los indios no tuviesen el control de las aguas de esta ciudad, y lo más fácil para ello era una inversión tecnológica brutal, que fue el canal, el desagüe de Huehuetoca, ¿no? Entonces, bueno, la historia explica que trajeron a un ingeniero holandés, ahora no recuerdo el nombre, bueno, me vendrá a la cabeza, era holandés, por tanto sabía trabajar con el tema del agua. En Holanda y el agua pues siempre ha sido un problema y una ventaja. Y entonces pues dijo, pues aquí ningún problema, ¿no? Aquí está el agua, pues convivimos con el agua y aquí, ¿no? Y entonces, como era protestante y estábamos en la época de las guerras de reforma, ¿no? Entonces, pues no lo creyeron mucho y dijeron, váyase usted de aquí, ¿no? Y trajeron a otro holandés católico, ¿no? Heinrich Martin, ¿no? O sea, Enrique Martínez, ¿no? Que decía, bueno, claro, es que lógicamente hay que sacar el agua, ¿no? Y entonces se propuso un supercanal hecho por mano de obra india. O sea, la zanja todavía existe, es súper profunda, vale la pena hacer, tanto para cuestiones de geografía histórica, historia ambiental o de historia solo, ¿no? Vale la pena hacer la visita al ¿cómo llaman? Al Tajo de Huehuetoca, ¿no? Y, claro, habían diversos sistemas de drenaje, y entonces optaron por uno que era, en vez de hacer zanja, era hacer un túnel. Pero el túnel acabó pues derrumbándose en el momento de la inauguración, pues abrieron las compuertas, y entonces fue el agua con tanta fuerza que todo el sistema que hicieron de tunelaje se vino abajo. Entonces se bloqueó todo el desagüe e inundó otra vez la Ciudad de México, ¿no? Tenochtitlan, ¿no? Y entonces, claro, al pobre hombre lo metieron en la cárcel hasta que dijeron, no, el único que es capaz de arreglarlo es usted, ¿no? Entonces, al final, cambiaron el sistema de obra, hicieron zanja abierta, a cielo abierto, y es el que existe todavía existe, ¿eh? O sea, todavía se puede ir a la población de Huehuetoca y ver el drenaje.
pero eso luego fue insuficiente, ¿no? O sea, fue el principio de ese fin del territorio, la falta de comprensión de la geografía del país. Pero eso se siguió haciendo. En la época de Porfirio Díaz, de hecho, cuando vino Alejandro de Humboldt aquí a México, él había vivido en Ecuador, en lo que es actualmente el Ecuador, el Reino de Quito, había vivido un lahar, una fusión repentina de nieves del Cotopaxi, y había visto los efectos de un lahar sobre las poblaciones vecinas. O sea, ese cúmulo de materiales, de nieve derretida súbitamente que arrastró un montón de sedimentos, colapsó un río y entonces inundó no sé cuántas poblaciones. Lo mismo que pasó en Armero hace unos años, bueno, hace ya 20 años, ¿no?, en Colombia, que mató muchísima gente, pues lo mismo pasó en Ecuador, en el Reino de Quito, tiempo A, ¿no? Y entonces él decía, cuando vino Alejandro de Humboldt, vio el Popocatépetl y dijo: oiga, ojo con el Popocatépetl porque aquí hay que hacer algo, porque si hay un lahar, ¿no? El Popocatépetl siempre ha sido un volcán activo. Si hay un lahar, en principio puede volver a inundar la Ciudad de México, ¿no? Y entonces, bueno, volvemos así, ¿no? Los porfiristas dijeron: no, hay que volver a hacerlo, ¿no? Hicieron la otra salida, ¿no?, de Neuxistongo, ¿no?, que permitió vivir la Ciudad de México durante un tiempo más, ¿no? Bueno, fueron incomprensiones geográficas. Actualmente seguimos viviendo en una incomprensión geográfica brutal. O sea, sigue habiendo debates sobre si la capital del país tiene que ser Ciudad de México, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo centralista que ha impulsado la vida en este país ha hecho que de esta cuenca, pues algo ambientalmente insostenible de todas, ¿eh? Por temas de contaminación ambiental, por el tema del agua, por el tema de los residuos, por el tema de lo que quieras. Pero claro, a nivel económico compensa. Es más importante tener 25 millones de personas cerca que consuman lo que yo diga que tenerlos separados, ¿no? Más fácil tenerlos juntitos que separados, ¿no? Tengo que hacer menos inversión en los pueblos, ¿no? Para escuelas, para electricidad, ¿no? Y entonces, a nivel económico compensa. Como compensa, a nivel económico, que es la otra lectura del ordenamiento territorial, pues aquí se quedan las cosas. Y seguirán así mientras sigan favoreciendo este sistema de vida a ciertos grupos, ¿no? Entonces, nosotros no podemos protestar más. O sea, todos somos ciudadanos. De vez en cuando pues levantamos la mano: oiga, yo creo que va mal esto. ¡No, qué dices, loco! No, pero así vamos, ¿no? Es necesario, sobre todo, volver a hacer un trabajo con los escolares. Hacerles reflexionar a partir del paisaje, de la vivencia del paisaje, de la vivencia del territorio, sobre las condiciones geográficas del lugar. Solo así podemos cambiar la mentalidad. Y aún. Buenos días. Una pregunta, quisiera saber cuál es su opinión. En los años 90 hubo una reforma al artículo 27 constitucional en nuestro país, en la cual se plantea la de privatizar el ejido colectivo. Este problema ha generado una desarticulación en el territorio o en el lugar donde habitan las comunidades indígenas, porque muchas actividades agrícolas, entre ellas en el caso de Yucatán, generan la milpa, que es una actividad agrícola de temporal y es irse de un lugar a otro cada ciclo agrícola. Y al generar el hecho de privatizar el ejido, convertirlo en parcelas particulares, altera no solo el territorio, sino también la memoria histórica, la cultura, porque muchas actividades y ceremonias, fiestas tradicionales, actos rituales, proceden del proceso agrícola. Y al disminuir y al reducirse el territorio, pues empieza también a generarse una desarticulación en este proceso de recreación, ¿sí?, y de generación del aspecto cultural. Y por otro lado, el territorio también, el hecho de privatizarse, en el caso de las comunidades conurbadas a las grandes ciudades, está generando la venta del territorio para una expansión habitacional de las grandes ciudades, fundamentalmente los municipios grandes del estado, ¿no? Y en el caso de la ciudad, que tenemos casi
el 70% de la población, que son de 2 millones de habitantes, ¿no? Y por otro lado, en las comunidades rurales pues viene generándose en algunas regiones del estado un proceso de turismo, ¿sí?, que de una otra manera la cercanía con Quintana Roo también está generando un problema, no solo territorial, sino cultural, ecológico, y la generación de grandes consorcios que están comprando determinados territorios para generar un turismo a gran escala, que a la larga va a generar también un problema territorial y un problema natural y cultural. Desde su punto de vista, ¿cómo ve esto que de una reforma constitucional está generando una desarticulación, ¿sí?, y una alteración en el proceso cultural? Yo creo que de México, en el caso nuestro, es más visible, ¿no? Pues opino lo mismo que usted, así de fácil. Solo cambiando una norma jurídica, aceptada previamente por todos, ahora, claro, como Congreso es quien decide, ¿no?, pues se altera completamente el territorio. El ordenamiento territorial se hace directamente o indirectamente. Siempre hay un cierto orden. Lo que pasa es que una cosa es hacerlo racionalmente y hacerlo, bueno, hacemos esto porque vamos a conseguir esto, y otra es, bueno, vamos a hacer este pequeño cambio que va a tener esas consecuencias. Cuando yo estoy convirtiendo la propiedad colectiva en vendible, estoy reforzando al agente económico, estoy reforzando la libertad de actuación de esos agentes económicos y, por lo tanto, como al final, desde el punto de vista del pensamiento económico, de la búsqueda del máximo beneficio personal, al final va a redundar en el máximo beneficio social, ¿no? Va a haber una derrama posterior hacia el conjunto de la sociedad. En principio se piensa que esto va a beneficiar, ¿no? Las consecuencias estaban premeditadas desde el principio, eso se sabe, ¿no? Pero hemos privilegiado la vertiente económica sobre otras vertientes, lo material sobre lo inmaterial. Eso desde el punto de vista del estadista, del señor que está sentado en la presidencia de la República con su equipo de secretarios, ministros, ¿no? Por otro lado, tenemos un habitante, un usuario del territorio, un usuario del paisaje, ¿no?, el que lo hace pero no lo vive, que para que ganarse un pedazo de pan o un pedazo de tortilla, pues le cuesta muchas horas de trabajo, y entonces él se está comparando continuamente con el señor que vive en la ciudad, y lo vemos en la televisión, y lo vemos el señorito que viene aquí, ¿no? Eso pasa en todas partes, ¿eh? O sea, lo que estoy contando pasa aquí en México, pasa en España, ¿no? Me contaban un caso, pero no hace mucho, no recuerdo los precios exactamente, pero un café en España, un café solo, el café solo es el café pequeñito que tomamos en español, ¿eh? Entonces cuesta actualmente 1,10 €, 1,15 €, ¿no? Cerca de 20 pesos, ¿no? 18 o 20 pesos. Bueno, ¿cómo es posible que una taza de café cueste igual a más de 1 kilo de uva, ¿no? Entonces, un campesino, pues un agricultor más que campesino, con su vendimia, cortó el 1,5 kilos de uvas, fue al bar, tenga, un café, porque a mí me pagan este kilo de uvas, o 1,5 kilos de uvas, ¿no?, lo mismo que el café. Pero oiga, no, ¿cómo? Eso cuesta un kilo, ¿no? Y quien dice el maíz pasa igual. O sea, los precios agrícolas están totalmente manipulados económicamente. Los precios en general son acuerdos que se llevan a cabo entre partes. No hay la libre concurrencia de la oferta y la demanda para establecer los precios. Los precios están manipulados todos, ¿no? Entonces, el hecho de que la vida rural esté tan poco valorizada, que los productos del campo estén tan poco valorizados, pues significa que al final este señor, que es el que hace el paisaje, se ve abocado al final a buscar el máximo beneficio en el corto plazo
para salir de los apuros. Y por eso, aprovechando unos cambios constitucionales, que puedo vender mi tierra, la vendo. Y eso pasa en comunidades y pasa en ejidos, ¿no? Entonces, pues yo estoy en desacuerdo. Se le está valorando, está dando mucho valor al tema económico, al tema material, pero también hay que reconocer que hay muchas necesidades no resueltas, sobre todo en el ámbito rural. Y entonces, yo creo que el día que al campo, a los bosques, se le dé el peso real que tiene dentro de la economía nacional, tanto directamente como indirectamente, lo que se le conoce ahora como servicios ambientales, eso puede cambiar radicalmente. Lo que pasa es que también la legislación actual sobre el tema de los servicios ambientales está muy manipulada. No es conveniente para las comunidades meterse en los temas de servicios ambientales porque es una tomadura de pelo y más, ¿no? Entonces, ¿qué hay que resolver? Hay que resolver realmente la inserción del campo y del campesino en la economía nacional. Ahora están apartados, ahora está dando prioridad a la industria, se está dando prioridad a los desarrollos turísticos, porque en el corto plazo dejan más dinero que cualquier actividad previa. ¿Por qué muchas comunidades están dedicando a una cosa que llaman ecoturismo? Porque, porque aquí vienen visitantes, hay muchos habitantes en DF, y entonces ahí conseguimos lo que no conseguiríamos con la agricultura, con mucha tala forestal ni con nada. ¿Por qué? Porque el maíz está bajo mínimos. El maíz, el alimento nacional, está con precios mínimos. Porque estamos compitiendo con una economía, la de Estados Unidos, con precios subvencionados. Y en Europa también. Entonces, eso hay que cambiarlo de alguna manera. Pero estamos trabajando a escalas diferentes y eso tiene repercusiones en el territorio particular, ¿no? En mi territorio, ¿no? En mi país, ¿no? Entonces, eso es el problema que hay que resolver. Negociaciones estatales sobre cómo vamos a negociar los acuerdos de libre comercio, cómo vamos a negociar. Si decidimos no subvencionar al agricultor mexicano, en Estados Unidos debería ser igual, ¿no? Para que todos vayamos parejo. Actualmente se sabe que la agricultura de Estados Unidos está súper subvencionada y eso el campesino mexicano no puede. Se le quitaron todas las subvenciones, todos los apoyos. Así vamos. Una última pregunta. Hola, ¿se escucha? Sí. Hola, Hola. David Donoso, del Consejo de la Cultura de Chile. Bueno, primero, felicitar por la presentación. Creo que nos deja mucho en qué pensar a propósito también de todo lo que se ha hablado en el coloquio durante estos días. Tú partiste con la presentación hablando o diciendo que hoy día el paisaje es considerado un indicador de calidad de vida. Quisiera saber, son dos preguntas. Esta es la primera. En ese contexto, ¿cuál es la definición del paisaje como tal, como indicador de calidad de vida? Y si esto ustedes han logrado medirlo, objetivarlo, cuantificarlo, porque en el fondo eso nos puede dar datos duros a propósito de cómo hacerlo valer como tal. Eso por un lado. Y lo otro a propósito del ordenamiento territorial y un poco también quizás del ordenamiento territorial justo. ¿Cómo en la legislación mexicana a propósito del ordenamiento territorial, o en Chile lo llamamos la planificación urbana, el desarrollo urbano, el crecimiento de las ciudades, el ordenamiento territorial, considera la participación ciudadana? En Chile por lo menos, y ese también ha sido un tema bastante tocado durante el coloquio, de cómo nosotros... la comunidad es representativa de la toma de decisiones a propósito de la consulta. ¿Ya? En Chile, por lo menos, la planificación urbana, en cuanto a participación ciudadana se refiere, es netamente consultiva, pero no resolutiva. ¿Ah? Y se externaliza, se contrata a consultores externos a definir cómo deben de crecer nuestras ciudades. ¿Ya? Entonces, quisiera saber, desde la investigación, desde el ámbito académico, desde la misma legislación mexicana, cómo se considera la voz de los ciudadanos a propósito de cómo crecen las ciudades. Y también a propósito del ejemplo ahí de la profesora que comentaba un poco los desastres que van quedando cuando no se considera a quienes ocupamos o habitamos los territorios, en definitiva. Eso. Sí, empezando por esta pregunta,
Igual que en Chile pasa en México. En principio está contemplado la participación ciudadana en el ordenamiento territorial, pero en realidad es a nivel de resolución, a nivel de consecuencias, bueno, se tiene poco en cuenta. ¿Por qué? Porque en principio el ordenamiento territorial en México todavía no es una cosa seria, por ese marco en el que estamos viviendo, súper neoliberal, ¿no? Entonces, se está haciendo ordenamiento territorial, de hecho es una rémora del pasado, pero se volvió a reavivar cuando la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente, decidió incluir dentro del ordenamiento territorial ecológico la necesidad de proteger, o sea, la necesidad de proteger el ambiente se hacía a partir del ordenamiento territorial ecológico. Lo que pasa que en principio no se hacen seriamente, no hay intención realmente de aplicar nada de eso. Hay municipios que tienen su ordenamiento territorial municipal ecológico hecho, pero en realidad tampoco lo aplican. ¿Por qué no saben aplicarlo? Porque no tienen recursos para aplicarlo, porque tienen tantos conflictos internos que es imposible aplicarlo. Entonces, sí, podemos hacer consulta ciudadana, podemos conseguir que alguien participe, ¿no? Representantes, si es que están organizados, porque si no están organizados tampoco pueden estar. O sea, no puede ir usted venga, a la reunión, no, tienen que estar organizados y como agrupaciones para poder ser oídos, ¿no? Pero tampoco se les hace caso. ¿Por qué? Porque el ciudadano en realidad no cuenta. Y porque es una figura que indica la modernidad de la legislación mexicana en cuestiones ambientales o en cuestiones de asentamientos humanos, pero en realidad tampoco interesa al ciudadano. Si no interesa ni el ejidatario de Yucatán, ¿qué va a interesar un ciudadano normal, ¿no? Entonces, en esa estamos. Actualmente es una figura completamente de adorno, ornamental. Así todo, uno de los problemas que hay en México, que mencionaba al principio, es que ¿cómo es que se ha pensado tan poco el territorio? ¿Cómo se ha pensado tan poco el paisaje? De hecho, el paisaje está desconectado del ordenamiento territorial. Raramente encontramos alguna referencia al paisaje dentro de la legislación mexicana y es un trabajo puramente, sobre todo académico, más que administrativo, ¿no? Y entonces, cuando aquí en México se habla de paisaje, pues se recurre al Convenio Europeo del Paisaje, la misma definición, porque ya nos conviene esa definición así medio vaga, ¿no? Y entonces, definamos qué es calidad de vida, si es que queremos entender calidad de vida. Calidad de vida está asociada con cuestiones estéticas, está asociada con tranquilidad en la forma de vida, está asociada con texturas homogéneas, está asociada a que no crear barreras visuales ni barreras físicas al pasarme de un valle a otro, ¿no? Es decir, esas cosas no se contemplan o están muy poco contempladas. Entonces sí que está el arquitecto sensibilizado en cuestiones ambientales, en cuestiones paisajísticas, sí que está el científico, pero la desconexión entre el mundo científico y el mundo de la administración es brutal, como en muchos países, ¿no? Entonces, claro, quedamos muy bien diciendo no vamos a incorporar el tema del paisaje quizás, pero en realidad tampoco se aplica. Vamos a aplicar el ordenamiento, pero tampoco interesa. En el fondo es un diálogo de sordos que hay que volver a formalizar. No sé si tampoco la academia está realmente interesada. Ahora, esa experiencia que contaba yo con estos comunitarios comuneros de la Marquesa, fueron ellos los que decidieron entrar en el ordenamiento territorial comunitario. No fue una cosa desde el municipio ni desde el Estado, no, fueron ellos los que, por un tema de conciencia, de autoconciencia, decidieron entrar en ese tema. Y entonces tuvieron la ocasión de que pasábamos nosotros por ahí y entonces hubo la oportunidad, pero en realidad pasaría desapercibido. Y si no les hablas de ordenamiento territorial, pues tampoco pasa nada. Y si no les haces ver el paisaje, tampoco consiguen hacer nada, ¿no? Entonces, eso es un problema, realmente es un problema de comunicación entre académicos, entre los usuarios del paisaje, entre la academia y la administración pública, y falta voluntad, desde luego, de aplicarlo. No hay intenciones. No sé si te contesté. Bueno, le damos las gracias al doctor Pera Suñé.
Y vamos a tener un descanso de 10 minutos.